¿Cuáles son las funciones? La linfopoiesis. Ajá. Maduración. Ujú. Maduración, ¿sí? Selección. Y la selección. Excelente. Muy bien. Pues sí, entonces, estos son los fenómenos que ocurren en los órganos linfoides primarios. Y ya vimos los pasos y los sitios en los que ocurren, ¿no? Sabemos que órganos linfoides primarios, pues ahí tenemos a la médula ósea, al timo, a las placas de Peyer ileocecales en rumiantes y cerdos, a la bolsa cloacal para aves, reptiles. Y en etapas previas del desarrollo tenemos, por ejemplo, en la etapa fetal o embrionaria, tenemos otras regiones anatómicas donde se llevan a cabo estas funciones, ¿sí? Entonces, estos son los órganos linfoides primarios. Y sabemos que al final de la historia de estos órganos linfoides primarios van a salir las células con un nivel de desarrollo, el linfocito T y el linfocito B, salen en un estado que decimos son maduros, ya tienen todos sus elementos para funcionar, su BCR bien estructurado, para el linfocito T, su TCR bien estructurado. Pero nunca han reconocido aún aquello para lo cual fueron hechos sus receptores. Aún no han reconocido aquello para lo cual tienen receptores. Por eso les llamamos que se encuentran en un estado maduros, pero vírgenes. ¿Sí? Y así es como van a llegar, en este estado, es como van a llegar a los órganos linfoides secundarios. ¿Sí? ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? El vaso, los Los linfonodos. linfonodos. Muy bien. Y el tejido Vaso. linfoide asociado a mucosas. Muy bien. Vaso, linfonodos, tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Alguien se acuerda qué ocurre en los órganos linfoides secundarios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué fenómenos? El almacenamiento. Muy bien. En estos ocurre almacenamiento. ¿Qué más? Reconocimiento de antígenos. Muy bien. Reconocer al antígeno. ¿Y qué más? Montaje y diseminación de la respuesta inmune. Muy bien. Diseminar la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a pasar en los órganos linfoides secundarios. Y así como vimos a los órganos linfoides primarios, ahora vamos a ver cómo están estructurados y cómo funcionan los órganos linfoides secundarios. Entonces, ahí vamos a comenzar a ver órganos linfoides secundarios. Entonces, aquí tenemos una forma de organización de las células. Fíjense que para que ocurran y funcionen adecuadamente los órganos linfoides secundarios, se requiere de cierto acomodo. Dependen de la arquitectura. Dependen de la arquitectura del tejido. Y vamos a observar un común arreglo dentro de los órganos linfoides secundarios. Vamos a encontrar que estos órganos acomodan de distintas maneras regiones que les llamamos folículos, donde viven los linfocitos B. Imaginemos que este es un folículo. Aquí viven los linfocitos B. Ahorita les voy a explicar cómo y dónde se acomodan. Pero esto es algo común en las distintas estructuras que vamos a ver. Y observamos en la región parafolicular, región parafolicular, viven los linfocitos T. Esto lo vamos a ver en todos los órganos linfoides secundarios. Ocurre este mismo acomodo. En la región parafolicular viven los linfocitos T. Sin embargo, toda esta estructura se encuentra
intercalada por células fagocíticas y presentadoras como células dendríticas y macrófagos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta estructura es bastante conservada dentro de los distintos órganos linfoides secundarios. Y esto porque, dependiendo de esta arquitectura y de esta organización, es que se vuelve funcional la respuesta hacia los antígenos. Hay algunos experimentos donde se altera la estructura de esta arquitectura en los órganos linfoides secundarios y sencillamente la respuesta inmune decae. No se lleva a cabo de manera exitosa, ¿sí? Entonces, esta es una estructura común. Y vamos a observar que esto se replica, por supuesto, en los distintos órganos linfoides secundarios que vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el vaso. Entonces, perdón, ¿los linfocitos están en el centro, dentro del folículo? Así es. Los linfocitos B viven dentro de los folículos. Y alrededor de los folículos, acuérdense, aquí les hice un corte como así plano, ¿no? Pero pensemos el folículo como una esfera. Y alrededor de ese folículo están acomodados los linfocitos T. Y hay muchos folículos. Entonces, en realidad vamos a ver que en los órganos hay muchos folículos, en los órganos linfoides secundarios, y en las regiones alrededor de los folículos, las parafoliculares, viven los linfocitos T. Ok, y con arquitectura del tejido te refieres a que todos estos linfocitos son los que dan la arquitectura. Sí, exacto. Con arquitectura me refiero a la organización de las células. ¿Sí? Sí, luego ocupo ese término medio extraño, no están muy acostumbrados, pero sí depende de la forma en la que se acomodan las células. Si se rompe esta forma de acomodamiento, esta arquitectura, entonces se pierde la función. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces vamos a comenzar con el vaso. Esto ustedes ya lo revisaron en biología tisular, pero ustedes saben que el vaso es un órgano alargado, encapsulado, tiene cápsula y posee una arteria central que va teniendo ramificaciones. Esta arteria central va teniendo ramificaciones que irrigan a este órgano. Si observamos microscópicamente este órgano, encontramos dos tipos distintos de tejido, que se denominan, según su tonalidad, como pulpa roja o pulpa blanca. Este órgano tiene distintas funciones. Sabemos que la pulpa roja corresponde principalmente a que es un importante almacén de eritrocitos. ¿Sí? Ustedes han escuchado o han sentido el dolor de caballo, ¿no? Y saben que ante un fenómeno de hipoxia o donde se necesita más sangre, más transporte oxigénico, este vaso también tiene trabéculas de músculo liso y cuando se requiere un estímulo nervioso, constriñe el vaso y envía a la circulación este excedente de eritrocitos que almacena el vaso, esa es la pulpa roja. Pero encontramos también otro tejido que es la pulpa blanca. Y este tejido de la pulpa blanca es el que corresponde al aspecto inmunológico, principalmente. Vamos a observar que alrededor de los vasos sanguíneos que se van ramificando en el parénquima del vaso, aparecen vainas. Estas son ramificaciones, ¿no? Aparecen vainas, es decir, cubiertas de tejido linfoide. Entonces, esta pulpa blanca aparece estructuralmente como vainas alrededor de los vasos sanguíneos. Y estas vainas de pulpa blanca es el tejido linfoide, ¿de acuerdo?
Esa es su característica de órgano linfoide secundario, por estas vainas. Y si nosotros observamos cómo se encuentran estas vainas, pues encontramos que el vaso sanguíneo tiene alrededor acumulado tejido linfoide. Y dentro de este tejido linfoide vamos a encontrar nuestra arquitectura clásica. Folículos de linfocitos B y regiones parafoliculares de linfocitos T. Entonces vamos a encontrar esta organización de la que ya hablamos. Folículos de linfocitos B y regiones parafoliculares de linfocitos T. El vaso además tiene poblaciones muy interesantes de ciertas células. Dentro, en el vaso, hay una importante población de los linfocitos B, que son unos linfocitos B un poquito distintos. A los linfocitos B en el vaso, fíjense, que viven en la periferia de los folículos, dentro de estos folículos, todos son linfocitos B, pero los linfocitos B que viven en la periferia del folículo, a estos linfocitos B se le llama linfocitos B de la zona marginal. Son de la zona marginal. Entonces, fíjense, esa es una singularidad importante. En el vaso, en las vainas de la pulpa blanca es el tejido linfoide. Y todos tienen su organización de siempre. Pero en el vaso hay algo importante. En la periferia de los folículos viven un tipo de linfocitos B que se llaman linfocitos B de la zona marginal. Y estos son muy importantes porque estos linfocitos B son muy buenos para responder contra infecciones de bacterias capsuladas. Son muy buenos, estos linfocitos B de la zona marginal, reconocen muy bien carbohidratos. Por lo tanto, son muy buenos los linfocitos B de la zona marginal del vaso para reconocer cápsulas. Ustedes saben que, o seguro han escuchado, que bajo algunas afecciones patológicas o algún accidente, el vaso se llega a retirar cuando éste se daña o cuando llega a tener, por ejemplo, algún tipo de cáncer. Es común, en la principal tipo de cáncer que le da al vaso se llama hemangiosarcoma. Y cuando hay un tumor en el vaso se recomienda retirarlo totalmente. Con ello se pierde una cantidad de posibilidades de reconocimiento de linfocitos B y T. Sin embargo, se puede vivir sin ello. Aunque los animales esplenectomizados, a quienes se les quitó el vaso, pues pierden o tienen mayor susceptibilidad a infecciones por bacterias capsuladas. Por ejemplo, streptococos y otras infecciones de carácter respiratorio que poseen cápsulas estos agentes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, así está organizado el vaso. Otra cosa muy importante es que en el vaso también existen una familia especial de macrófagos. Y estos macrófagos se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, en las pulpas, en la pulpa blanca, vive también una población en estas vainas de macrófagos que están aquí presentes en el borde o pegados al vaso sanguíneo. Estos macrófagos, además de los macrófagos normales que les platiqué yo, que están distribuidos por todos lados en la pulpa blanca, el tejido linfoide,
Hay macrófagos, hay células dendríticas aquí acomodados. ¿Se acuerdan que este es el mismo esquema que les dibujé hace ratito? Aquí hay unos macrófagos especializados en degradar y en estar capturando eritrocitos viejos y otros residuos metabólicos presentes en la sangre. Entonces, estos macrófagos tienen un nombre particular, pero no lo vamos a ver. Se llaman tingly body macrophages, así les llaman en inglés. Pero lo que quiero que sepan es que en el vaso, ¿se acuerdan que seguido se habla del vaso como un órgano de filtración? Pues no es tanto como un órgano de filtración como podríamos pensar en la función de las nefronas en el riñón, pero sí es real que en el vaso ocurre un fenómeno para poder eliminar antígenos circulantes en sangre, algunos otros residuos metabólicos o bien eritrocitos viejos. Estos macrófagos presentes en las vainas de la pulpa blanca en el vaso, presentes alrededor de los vasos sanguíneos, son capaces de eliminar y de capturar antígenos de origen sanguíneo. Si hay antígenos circulando en sangre, el vaso es un órgano en el cual se pueden detener, atrapar por parte de estos macrófagos. ¿De acuerdo? Así está organizado. Este es un órgano linfoide secundario. También antígenos que lleguen por vía sanguínea podrán ser atrapados por estos macrófagos. Algunos de estos son vasos sanguíneos que cada vez se van haciendo más delgados, capilares, arteriolas, y permiten atrapar antígenos presentes en la circulación a través de las células que están, las células fagocíticas de estos macrófagos, y algunos antígenos que también llegan a ingresar, a salir junto con la extravasación del plasma. Ustedes saben que los antígenos están disueltos en el plasma sanguíneo y en este órgano, en el vaso, hay extravasación del plasma, lo cual permite el ingreso de antígenos para que puedan ser detectados o atrapados por los linfocitos B o bien por las células presentadoras dendríticas y macrófagos que viven en la pulpa blanca, ¿de acuerdo? ¿Dudas de cómo está organizado el vaso? Pablo, Sí. nada más, no se me quedó como esta duda en el caso de los linfocitos B de la zona marginal. Lo que los hace, bueno, aparte de que reconocen carbohidratos, es por todo este proceso que vimos con las células epiteliales que las orientan, y más que nada, ¿cómo es que se sabe que estas tienen que ir a la periferia? ¿Tienen como alguna afinidad a algo que está alrededor del folículo? O algo así, no sé. Sí, es una buena pregunta, Carla, muy bien. Estos linfocitos B, imaginemos que ustedes se acuerdan que los linfocitos B, pues maduraron su BCR, ¿no? Bueno, los linfocitos B de la zona marginal tienen un BCR capaz de reconocer más fácilmente a carbohidratos, polímeros, ¿no? Ustedes saben que los carbohidratos generalmente son poliméricos. Entonces, los linfocitos B de la zona marginal tienen la singularidad de que se acomodan alrededor del folículo. ¿Por qué? Fíjense que la distribución de las células en un microambiente depende de las citocinas y de las quimiosinas que se liberen. Los linfocitos B de la zona marginal se acomodan alrededor del folículo por señales de quimiosinas. Hay quimiosinas que secretan otras células epiteliales que le dan estructura, porque aquí yo les platiqué pues de dendríticas, de macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. Pero también hay otras células que dan estructura, son células epiteliales. Más bien estas células hacen como un andamiaje, y son estas células epiteliales quienes les envían las señales de quimiosinas a los linfocitos B para que se acomoden en la región periférica. ¿De acuerdo?
Esto está bien descrito. Los linfocitos B de la zona marginal expresan algunos receptores distintos con los linfocitos B que viven dentro del folículo. De hecho, se les llama linfocitos B foliculares a los que están dentro del folículo. Pero en el caso del vaso, existen estos de la zona marginal, ¿de acuerdo? En los demás órganos linfoides secundarios no se describen estas poblaciones de la zona marginal, sino principalmente en el vaso, ¿sí? Y es por una acción de quimiosinas producida por las células epiteliales. Nada más para que no se vaya a confundir el término, recordemos que las células epiteliales de los órganos linfoides primarios son otra historia, ¿eh? Los órganos linfoides primarios, acuérdense que si hablamos de los órganos linfoides primarios, las células epiteliales juegan un papel para entrenar al linfocito T y al linfocito B, dependiendo del órgano, ¿cierto? En el caso de los órganos linfoides secundarios, estas células epiteliales dan estructura y andamiaje a las células para que se acomoden, ¿sí? Pero no las entrenan, ya están entrenados, ¿va? Les ayudan a acomodarse. ¿Cómo les dicen que se acomoden? Pues enviándoles quimiosinas. Ustedes saben que las quimiosinas son pues, moléculas que producen quimiotaxis y que hacen que los linfocitos se acomoden, ¿sí? Así como hay células epiteliales en los folículos que acomodan a los linfocitos B, hay células epiteliales en la región parafolicular que son los que les llaman y acomodan a los linfocitos T. Acuérdense que aunque lo dibujamos así, estas células no están flotando en la nada, sino que hay células que les dan estructuras a los tejidos. En este caso son células epiteliales, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Ah, ok. Pablo, ¿me puedes repetir la parte de los antígenos sanguíneos? Sí. Sí. Cuando hay algún antígeno circulando en sangre, el órgano capaz de filtrar o de capturar, o el mejor, digamos, el mejor órgano para capturar antígenos de origen sanguíneo es el vaso. Entonces, si anda un antígeno circulando por la sangre, es posible que sea detectado por las células en el vaso. Porque vamos a ver que para los otros órganos linfoides secundarios es otro tejido de transporte el que lleva los antígenos a estos órganos, que se llama linfa. Ahorita vamos a hablar de la linfa, pero del vaso, en el vaso se van a capturar antígenos de origen sanguíneo. Perdón, es que estoy viendo que me está diciendo esta cosa, que se va a acabar la reunión en 10 minutos, entonces otra vez está haciendo cosas raras. Bueno, vamos a utilizar estos 5 minutos y ahorita abro una nueva sesión, la misma sesión, y nada más voy a darme de alta para que me vuelvan a extender el tiempo, ¿sale? Bueno, ¿solucioné la duda? ¿Quedó claro? Sí, Pablo. Gracias. Perfecto. No hay de qué. Muy bien, entonces dudas con el vaso. Esa es su estructura, es un órgano linfoide secundario. Aquí es donde pueden llegar antígenos de origen sanguíneo y vive una población especial de linfocitos B capaz de detectar o especializado en detectar carbohidratos. ¿Va? Bien, pues ese fue el vaso. ¿Sí? Acuérdense que los órganos linfoides secundarios se llegan a retirar bajo ciertas circunstancias médicas. Por ejemplo, en algunos casos de linfoma, se recomienda retirar la cadena del linfonodos y la persona o el animal puede seguir viviendo, aunque, claro, estará disminuyendo su repertorio de reconocimiento de antígenos. ¿Sí? Vamos a ver ahora los linfonodos. Pablo, ¿quién Sí, degradaba los eritrocitos? estos macrófagos presentes en la pulpa blanca. Gracias. Bien. Vamos a ver ahora linfonodos. Los linfonodos son estructuras distribuidas anatómicamente en múltiples regiones. Hay de distintos tamaños. Este va a ser... va acá también. Ustedes saben... Bueno, este es un animal. Quién sabe qué cosa sea. Pero... ustedes saben que los linfonodos están distribuidos anatómicamente en múltiples regiones.
linfonodos submandibulares, retrofaringios, preescapulares, axilares, inguinales, popliteos, en el caso de las hembras precrurales. Y existen muchos otros linfonodos distribuidos en el organismo, aunque estos saben son conservados en la mayoría de las especies, incluso forman parte de sitios anatómicos para hacer un examen clínico y saber si hay algún proceso infeccioso, y ahorita les va a quedar un poco más claro el por qué. Entonces, también hay mesentéricos en todo el intestino, en todo el mesenterio, están intercalados linfonodos. En el mesenterio. Entonces, estos linfonodos son estructuras de tipo arriñonado. Son estructuras de tipo arriñonado. Que poseen vasos linfáticos aferentes y eferentes. Entonces poseen la entrada de vasos linfáticos aferentes, los que ingresan, van hacia adentro el flujo de este vaso linfático aferente, y por la región que sería como del ilio, sale un vaso linfático eferente. Dice eferente, lo voy a escribir. Ese es el flujo. Pero para que entendamos cómo funcionan estos linfonodos, debemos saber que existe la linfa. La linfa es el producto de extravasación del plasma, de la sangre, la circulación sanguínea. Saben que hay una extravasación del plasma que está constantemente bañando a las células de los tejidos. Pues por todo el organismo también hay una serie de redes de vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, si los vemos así en sus extremos finales, tienen una estructura así como si fueran manitas. Y en esos extremos finales se captura, tiene un fenómeno para capturar esta extravasación del plasma. Que está en los tejidos. Imagínense que estos son los tejidos, ¿eh? En todos los tejidos hay esto. Se sale el plasma, pero cuando reingresa o es capturado por estos vasos linfáticos, se vuelve linfa. Y podemos imaginarnos la linfa como una especie de drenaje. Todo lo que esté pasando metabólicamente en esos tejidos, células que se murieron, todo eso va a ser arrastrado por la linfa, va a ser retomado y arrastrado por la linfa y va a agarrar camino por los vasos linfáticos en dirección hacia los linfonodos. Sepan ustedes que si nosotros vemos cómo están hechos la red de vasos linfáticos, hay una red de vasos linfáticos. Entonces, por ejemplo, aquí en la pata de este animal hay un montón de vasos linfáticos que van capturando toda la extravasación del plasma de la pata y va subiendo. Toda esta linfa se van uniendo y se van haciendo más gruesos los vasos linfáticos y eventualmente se encuentran con algún linfonodo. Todos estos vasos linfáticos coinciden en un linfonodo al que se insertan distintas redes de vasos linfáticos. Entonces, fíjense, en este linfonodo, por ejemplo, drena la linfa que proviene de distintas redes de vasos linfáticos. Y al drenar todas estas, estamos dibujando ese sitio por donde ingresa la linfa al linfonodo, ¿de acuerdo?
Entonces, toda la linfa que se recolecta en los vasos linfáticos va subiendo hasta que se va encontrando con los distintos linfonodos. En ocasiones pasa por un primer linfonodo, después se vuelve a filtrar por otro linfonodo más adelante. La ruta normal de esta linfa es, por ejemplo, irán avanzando y juntándose los vasos linfáticos, llegan a un sitio que se le llama la cisterna del quilo, es como un lugar donde se almacena mayor cantidad de linfa y después ingresa por el ducto torácico a la cava anterior, al corazón, y todo este volumen extra se ingresa por el ducto torácico. Esto ustedes ya lo vieron en anatomía. Por el ducto torácico ingresa la linfa a la cava anterior y se reintegra ese volumen de líquido una vez que ya fue filtrado por varios linfonodos en su camino, termina regresando a la circulación sanguínea y de esta manera se reintegra el volumen a la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, así es el ciclo que produce linfa. La linfa va arrastrando de los tejidos, se va colectando, va, por supuesto, en este proceso, va arrastrando a su paso antígenos y otros productos metabólicos de las células y los va a ir filtrando a través de los linfonodos. Después llega a la cisterna del quilo, de ahí al ducto torácico, en la vena cava anterior, y se reintegra a la circulación este volumen. ¿Alguna duda con el flujo linfático? ¿Con la red de vasos linfáticos? ¿Me lo podrías volver a explicar? Es que acabo de entrar porque no me agarraba mi internet. Perdón. Sí, sí, claro. Lo que les mencionaba es que la red de vasos linfáticos sirve para colectar la extravasación del plasma. Esta extravasación del plasma, es decir, de la sangre, se sale una cantidad de plasma que baña todos los tejidos. Esta extravasación del plasma va a ser capturado por los vasos linfáticos para ser llevado por estos mismos vasos linfáticos y todo aquello que vaya siendo arrastrado por la linfa irá ingresando a distintos linfonodos. Al final, en los linfonodos vamos a ver que ocurre un fenómeno como de filtración, donde se pueden atrapar antígenos o algo que estén presentes en los tejidos. El flujo normal de la linfa es que es colectado por los vasos linfáticos, es transportado por vasos linfáticos hacia los linfonodos. En los linfonodos se filtra esta linfa, vamos a ver cómo, y sale por el vaso linfático eferente. Después se podrá encontrar con otro linfonodo donde también se vuelve a filtrar y sigue su camino. Sigue su camino, pasa por una estructura que es la cisterna del quilo, después ocupa el ducto torácico para ingresar a la vena cava anterior y regresar a la circulación sanguínea. Entonces, este volumen, esta extravasación del plasma que se salió de la sangre, termina regresando a la sangre después de un proceso de filtración. Este caudal de linfa que va avanzando, pues va arrastrando antígenos o productos metabólicos derivados del metabolismo de los tejidos. Si se ocluye o se obstruye un vaso linfático, se empieza a acumular esta linfa, se empieza a extravasar y se puede generar edema. Ustedes saben que hay algunas patologías que se pueden manifestar con edema mecánico, por ejemplo, ese tipo de obstrucciones. Ocurre con algunos parásitos, por ejemplo, esta patología que se le llama elefantiasis, ¿no? Que es Warchereria bancrofti, un parásito que se aloja en los vasos linfáticos, algunos otros tipos de patologías que pueden engrosar los vasos, las paredes de los vasos sanguíneos, algún tumor, y si se ocluye un vaso linfático, pues se detiene el flujo y se envuelve a extravasar, generando edema. ¿De acuerdo? En las aves no hay como tal linfonodos. No están descritos estructuralmente como estos. Sin embargo, sí existen órganos linfoides secundarios, sí hay un sistema linfático, pero no hay esta estructura como tal definida, encapsulada, sino se les llama tejido linfoide mural. Está en los muros
en las paredes de los vasos linfáticos. Entonces, en las aves no les busquen linfonodos, no los tienen como tal, pero sí se observan engrosamientos en algunas regiones de los vasos linfáticos que fungen con una estructura parecida en cuanto a folículos de linfocitos B, regiones parafoliculares de linfocitos T. ¿De acuerdo? En aves y reptiles no busquen linfonodos, no los van a encontrar, pero sí pueden encontrar estructuras parecidas o que cubren una función parecida. ¿Dudas con la red de vasos linfáticos y los linfonodos hasta ahorita? ¿Dudas con lo que les mencioné? Bueno, No, todo bien. si no hay dudas, vamos a entrarle a cómo funcionan los linfonodos. Sí, claro. Sí tienen linfa, ¿no? O tampoco. ¿Cómo? Las aves sí tienen linfa, ¿no? Solo que no drenan en ciertos linfonodos, sino drenan en esta agrupación, este engrosamiento en los vasos sanguíneos. Es correcto, en los vasos linfáticos. Sí, sí tienen linfa, sí tienen vasos linfáticos. Lo que no tienen son estructuralmente los linfonodos. Tienen otra forma de organización. Ah, ok, gracias. ¿No hay qué? Entonces, los linfonodos tienen trabéculas de tejido fibroso que se derivan de la cápsula. Son órganos capsulados. Ajá. Y que tienen así estructura. Esto, fíjense, le da estabilidad. Son son proyecciones de tejido fibroso que devienen de la cápsula y se van hacia adentro del linfonodo. También vamos a encontrar que el linfonodo también posee una región de corteza y una región de médula. Tiene una región de corteza y una región de médula. La corteza es periférica en estructura y la médula es la región central. También en estas estructuras se encuentran organizados en la región de la corteza. Están organizados lo que conocemos y que son los folículos. Entonces, en la región de la corteza encontramos estos clásicos folículos donde viven los linfocitos B y encontramos la región parafolicular donde, claro, viven los linfocitos T. Linfocitos T. ¿Sí? Entonces, así están organizados. La linfa, cuando llega por los vasos linfáticos aferentes, se empieza a distribuir. Este linfonodo, aunque se los dibujé así, sepan que el linfonodo es como de una naturaleza esponjosa. Si lo vemos el tejido así a ultramicroscopía, vamos a observar que ustedes ubican que en una esponja, pues hay como hoyitos, ¿no? Hay pequeños espacios por donde puede pasar el agua, se puede acomodar el agua. Bueno, pues todos los linfonodos tienen una serie de canales muy pequeñitos que se les conoce como senos. Los senos son pequeños canales que serían como estos hoyitos de la esponja por donde fluye la linfa. La linfa fluye a través de los senos. Entonces llega la linfa por el vaso linfático aferente y se mete por los senos subcapsulares, son los primeros que están debajo de la cápsula, senos subcapsulares, después estos senos se volverán senos corticales y después senos medulares. ¿Qué son estos senos? Son canales, son espacios por los cuales la linfa se va a filtrar. ¿Se imaginan ustedes cuando todavía usábamos el metro de manera cotidiana? Pues llega un montón de gente que está bajando las escaleras. Aquí viene un montón de linfa, pero a la hora de entrar los torniquetes se van como dividiendo y cada quien se va haciendo una filita para entrar en distinto torniquete. Algo así pasa con la linfa. Llega todo el acumulado de linfa y se va metiendo por los pequeños huecos que se llaman senos, primero por los senos subcapsulares porque están debajo de la cápsula, después por los corticales y después irán viajando hacia los senos medulares. Toda la linfa que se filtró a través de estos senos va a agarrar camino en un solo vaso linfático que es el eferente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en ese proceso de filtrado? Pues es que ahí pueden llegar los antígenos. Esto es muy importante. En la linfa
pueden llegar los antígenos. Pueden llegar los antígenos solubles, es decir, solitos, o pueden llegar los antígenos presentados o insolubles. Insolubles significa que están siendo presentados en una célula presentadora de antígenos, principalmente una célula dendrítica. Entonces, fíjense, la linfa puede venir cargando a los antígenos, o bien pueden llegar, ¿cómo pueden llegar los antígenos al linfonodo? Pueden llegar solos, solubles. Pueden llegar solos los antígenos que se filtraron en la linfa, o pueden llegar acompañados. Entonces, fíjense, pueden llegar antígenos solubles, solos, o puede venir también una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, una célula dendrítica, puede venir cargando antígenos, porque ustedes saben que las células dendríticas pueden cargar antígenos a través de su MHC. Tanto uno como dos. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿en la médula solamente habría antígenos? ¿En la médula? No, pueden, o sea, los antígenos llegan por la linfa y esos antígenos van a pasar por todos estos senos, porque ahí está la posibilidad de que sean detectados. O sea, los antígenos llegan por la linfa y se pueden distribuir por todo el tejido para poder ser atrapados. Ahí les va un poco una recuperación de la historia. A ver, vamos a hacer una recuperación de la historia para que les quede más claro. Ustedes ya conocen hasta el hartazgo todo lo que pasa en la respuesta inmune innata. Y ustedes saben que tenemos un caballo. Este caballo recibió una mordida. Este caballo recibió una mordida en la pata. O tiene una herida. ¿Qué está pasando en esta herida? Ustedes ya conocen esta historia. ¿Qué pasa en esa herida? Pues ustedes saben que se rompió la barrera física. Se rompió la barrera física. Entraron toda una serie de microorganismos, bacterias, virus, hongos, levaduras. Todo eso ingresó. Ustedes saben, yo para que unamos las historias, ¿no? Ustedes saben que aquí todos los mecanismos de la respuesta inmune innata van a actuar. El complemento, los péptidos antimicrobianos, todo lo que ustedes ya vieron. Las células fagocíticas que vivían aquí cercanas en el tejido, neutrófilos, macrófagos, se van a acercar a fagocitar. Y aquí es muy importante, ustedes se acuerdan, les conté que una célula muy importante es la célula dendrítica. La célula dendrítica. La célula dendrítica, ustedes saben que se acerca al microorganismo, proyecta su citoplasma, fagocita, ocurre toda la historia de la fagocitosis que ustedes ya conocen. Ustedes saben que además aquí va a haber un fenómeno, si hubo daño en los tejidos, va a haber inflamación. ¿Se acuerdan? Más salida de plasma todavía en este tejido. Se inflama la pata del caballo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la inflamación es este cambio hemodinámico para responder al daño, y entonces los vasos sanguíneos se dilatan por la histamina y sale el plasma y salen las células y empiezan a detener
a contener y a reparar esos tejidos, ¿no? Esto ustedes ya lo saben hasta el hartazgo. La segunda parte de esta historia es que estas células fagocíticas, así como esta gran cantidad de plasma que se salió, esta extravasación del plasma, pues ahora ustedes saben que va a agarrar camino por los vasos linfáticos. Va a agarrar camino por los vasos linfáticos. Esta extravasación del plasma se vuelve linfa y va a agarrar camino. ¿Quién va en la linfa? Pues imagínense ustedes. Aquí los neutrófilos hicieron netosis, las células NK mataron células propias, dependiendo de lo que haya pasado. Digo, aquí las NKs generalmente no actúan en una mordedura de un animal, a menos que haya algún virus, ¿no? Pero, pues aquí, ¿qué hay? Si se hizo, el complemento le hizo hoyos a los microorganismos, a las bacterias, los péptidos antimicrobianos también. ¿Qué es lo que queda aquí? Pues un montón de detritus celulares junto con fragmentos de microorganismos muertos y células fagocíticas, particularmente las células dendríticas, y todos estos antígenos solubles. Estos son, aquí hay antígenos solubles. ¿Qué son? Fragmentos de bacterias, de virus, de hongos, de todo lo que se quedó. Todo eso mezcla de antígenos, productos de un proceso inflamatorio, todo eso va a ser capturado y va a ser drenado a través de la linfa. Y ahí va la linfa subiendo, arrastrando todo aquello que se produjo en este proceso inflamatorio. Y ahora esta linfa va a ser filtrada en un linfonodo. En un linfonodo va a llegar por los vasos linfáticos aferentes. Todo este contenido, toda esta linfa que viene subiendo de la pata, ahora va a llegar al linfonodo. Esta linfa, por lo tanto, está arrastrando antígenos solubles que llegan así solitos, que son fragmentos de los microorganismos y de todo aquello que la linfa arrastró, ¿sí? Estos son antígenos solubles. Estos antígenos solubles viajan por la linfa e ingresan al linfonodo. Pero también otra forma en la que pueden llegar los antígenos son antígenos presentados por una célula dendrítica. Puede venir esta célula dendrítica que ya fagocitó al antígeno y ahora viene cargada en sus MHC clase 2, clase 1, viene mostrando en el MHC clase 2, por ejemplo, viene mostrando los fragmentos de aquellos antígenos que se comió y procesó y digirió. Ahora los está mostrando en sus moléculas de presentación, MHC clase 1 o MHC clase 2. ¿Sí? Esta misma célula dendrítica, esta es la gran singularidad de la célula dendrítica. La célula dendrítica sí se puede meter a los vasos linfáticos. La célula dendrítica se mete al vaso linfático, viaja junto con la linfa y llega al vaso linfático, llega por el vaso linfático aferente, pero esta célula dendrítica ya viene cargada de antígenos que va a presentar. ¿A quién le tiene que presentar la célula presentadora de antígenos? ¿Quién sabe leer lo que ella trae? ¿Quién me dice? A los linfocitos T. Entonces, ¿a qué región del linfonodo se va a ir a estacionar? ¿A qué región? ¿A la corteza? A la corteza. ¿Y en qué parte en particular? ¿En qué región particular creen que sea? ¿Cuál? Subcortical. Subcortical, más específico. ¿Dónde viven los linfocitos T? Región La región parafolicular. parafolicular. Muy bien, muy bien.
aquí viven los linfocitos B. Ajá, aquí viven todos los linfocitos B. Pero en la región parafolicular viven los linfocitos T. Por lo tanto, esta célula presentadora de antígenos, a quien le tiene que presentar es al linfocito T. Por lo tanto, viene la célula presentadora de antígenos y se aloja en las regiones parafoliculares. La célula presentadora de antígenos se va a la región parafolicular porque ahí viven los linfocitos T. Y entonces le va a poder presentar la célula presentadora al linfocito T. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mientras que los antígenos solubles podrán ser atrapados por los linfocitos B directamente. Yo les conté que el linfocito B sí tiene un receptor, el BCR, que le sirve para detectar antígenos solubles. El BCR sí puede detectar antígenos solubles directamente. El linfocito B no necesita que nadie le presente los antígenos. El linfocito T requiere que alguien le presente los antígenos. Por lo tanto, la célula presentadora de antígenos se tendrá que ir a la región parafolicular para encontrarse a los linfocitos T. ¿Sí? ¿Queda clara la historia? ¿Cómo vamos? ¿Dudas hasta Pablo, aquí? me imagino que los linfocitos T, bueno, en el caso, por ejemplo, del MHC2, de los citotóxicos, de los cooperadores, van a mandar citocinas a las células presentadoras de antígenos para decir aquí estoy, ¿no? Algo así también. Así es. Sí, a ver, en un momentitito, por favor. Listo. Otra vez, Carla. ¿Sí? ¿Me dice otra Este, vez? no, es para confirmar que todo esto es a través igual de citocinas, ¿no? O sea, los linfocitos T mandan citocinas para que las células dendríticas sepan que están en la zona parafolicular, ¿no? Así es, es con quimiosinas. Aunque no son como tal los linfocitos T, son una vez más las células epiteliales que le dan soporte a los linfocitos T. Hay células epiteliales en la región parafolicular, ajá, que son las que le dan la señal de quimiosinas a la célula presentadora para que se vaya hacia la región de linfocitos T. ¿Me expliqué? Ok, ok. Entonces, perdón, ¿cuál es la diferencia entre una citocina y una quimiosina? Bueno, una quimiosina es un tipo de citosina. Citosina es la familia general, pero dentro de las citosinas hay citosinas cuya función es hacer desplazar a las células. A estas se les llama quimiosinas. Ah, ok, ya. Gracias. No, no hay de qué. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda con esto? Nada más para que viéramos completa la historia, ¿no? Porque yo les hablaba de los antígenos solubles e insolubles. Estos son antígenos solubles, son los que llegan solitos, y estos, los de la célula presentadora de antígena, son antígenos insolubles. Entonces, ¿cómo puede llegar? Esta es una cosa importante que conozcan. ¿Cómo puede llegar el antígeno al linfonodo? Ah, bueno, puede llegar de dos maneras. Puede llegar el antígeno solito, de manera soluble, o puede llegar siendo cargado por una célula presentadora de antígenos, como una célula dendrítica, a través de la linfa. ¿De acuerdo? ¿Dudas con los linfonodos? ¿Qué pasa al final? Todos estos antígenos solubles y las células presentadoras se van a ir filtrando a través del parénquima, a través de los senos de este linfonodo. Todos aquellos antígenos que puedan ser detectados por linfocitos B pues serán atrapados. Las células presentadoras se irán a la región parafolicular y la linfa continúa su camino a través del vaso linfático eferente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. No, todo bien. Perfecto. Entonces van viendo cómo va agarrando historia, ¿no? Todo esto. Cómo todo tiene un delicado orden, ¿no? Un sutil orden, pero que es totalmente funcional, es impresionante. Entonces, vamos a ver ahora el tejido linfoide asociado a mucosas.
El tejido linfóide asociado a mucosas se llama así porque está en las mucosas. Ajá. Por ejemplo, en la mucosa gastrointestinal, a esta a veces se le llama GALT. Ujú. Que es tejido linfoide asociado a gastrointestinal. ¿Sí? Pero también van a ver que está en el epitelio respiratorio, principalmente en las bifurcaciones de los bronquios. Ujú. Ujú. Está también en el urogenital. Ujú. Y se encuentra distribuido por debajo de la lámina propia de los epitelios. El más común y sobre el cual se ha estudiado más de este tejido linfoide asociado a mucosas es en el gastrointestinal. Entonces podemos observar en el intestino, imaginemos que este es un corte del intestino. Vamos a encontrar que debajo del epitelio, debajo de la lámina propia del epitelio, podemos encontrar acumulaciones de tejido linfoide asociado a mucosas. Estas acumulaciones de tejido linfoide asociado a mucosas, si nosotros las vemos, también tienen la estructura de folículos de linfocitos B y regiones parafoliculares de linfocitos T. Si vemos un poco más a detalle lo que está pasando aquí en el intestino, podríamos encontrar, voy a dibujar más. Hay un delicado orden, una estructura en el tejido linfóide asociado a mucosas que le da cierta funcionalidad. Vamos a ver las vellosidades, las criptas. ¿Se lo ubican? Y aquí debajo, en la lámina propia, está presentes el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Cómo está organizado? A ver si lo voy a poner mejor. Pues aquí tenemos folículos de linfocitos B, regiones parafoliculares de linfocitos T. Pablo, ahí lo vemos. Sí. ¿Perdón? Ah, ya me están viendo ahí. Perdón. Entonces, hay regiones parafoliculares de linfocitos T, los folículos con los linfocitos B. Pero hay algunas poblaciones muy interesantes que participan en estar censando cómo se encuentra el ambiente del intestino. Ustedes saben que es bastante complejo porque en las mucosas, ¿quién más vive además del sistema inmune? ¿Qué hay en las mucosas? ¿El sistema nervioso? Hay sistema nervioso, sí, pero Microbiota. muy bien, microbiota, sí. Sí está inervado, todo esto está inervado. Por aquí está la microbiota. Entonces, aquí hay un montón de microorganismos que pueden ser saprófitos. La mayoría son saprófitos, viven ahí, son necesarias, son relaciones mutualistas, simbióticas, ¿no? Y entonces, el ambiente de una mucosa sana, a pesar de que haya microbiota, debe de ser un ambiente no inflamatorio. En un ambiente sano, a pesar de la microbiota, no debe de estar habiendo inflamación. ¿Y cómo sabe el sistema inmune que los microorganismos que habitan aquí no están produciendo daño? Bueno,
Esto es porque hay un mecanismo continuo de censar qué agentes están poblando. Y para ello se valen de algunas poblaciones celulares. En el fondo de las criptas, en contacto entre el tejido linfóide asociado a mucosas y la luz del intestino, viven unas células que se llaman células M. Las células M se encargan de dejar pasar de manera controlada antígenos, principalmente solubles, que se están liberando de la microbiota. La célula M les permite el paso controlado de antígenos. Entonces, la célula M permite el paso controlado de antígenos de la luz intestinal. Entonces, se dan cuenta cómo estas células M están sensando y le permiten al tejido linfóide, o sea, mucosas, estar percibiendo qué microorganismos están presentes. Cuando estos microorganismos no vienen acompañadas de señales de daño, es decir, el epitelio está íntegro, no hay células muertas. Ustedes saben, por supuesto, que aquí están pues, todos los enterocitos, ¿no? O sea, todo esto está hecho de enterocitos. Si no, las células no están lesionadas, las señales de antígenos que se detectan, se dice, son antígenos que no producen daño. Entonces se permite que no haya un efecto inflamatorio. Cuando los antígenos que hay, los microorganismos, son antígenos saprófitos, benéficos, microbiota, pues entonces el tejido linfoide está enterado de que estos antígenos son antígenos que no provienen del daño. Por lo tanto, en una mucosa sana, no debe haber inflamación. Sin inflamación. A pesar de que hay microbiota, no debe haber inflamación. ¿De acuerdo? También, en el tejido en las mucosas, en la mucosa gastrointestinal, viven algunas células dendríticas especializadas. Estas células dendríticas se caracterizan porque tienen proyecciones citoplásmicas muy largas, tienen su soma celular cercano al tejido linfoide, como tal al tejido linfoide. Aquí está el soma de esta célula dendrítica. Pero fíjense cómo estira su manita y la saca a la luz del intestino. Esta célula dendrítica está sensando, aquí tiene un montón de TLRs y de otros PRRs. Aquí hay PRRs que están sensando qué microorganismos están presentes. Y esta célula dendrítica junto con la célula M sensan, de sentir, están sensando cómo está el microorganismo, los microorganismos que habitan la luz intestinal. Si todo está bien y es microbiota sana, el ambiente es sin inflamación. Se producen citocinas que regulan la respuesta inmune. Pero ¿qué pasa si llega de repente un microorganismo, una bacteria mala, una salmonela de estas buenas? Un día ustedes, o sea, normalmente ustedes tienen esto, pero se van a comer tacos ahí afuera de Copilco, que hay un charcote. Bueno, todos lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno. Entonces, llega una bacteria distinta. Esta bacteria rebasa de entrada las barreras físicas, evade el moco, lo vuelve más líquido y daña el epitelio intestinal, mata enterocitos. Entonces, las señales que se están enviando de los antígenos procedentes de este microorganismo, junto con las señales de daño, suenan la alarma en la célula dendrítica, en la célula M, y entonces se inicia un fenómeno inflamatorio. Ocurre la inflamación, ¿de acuerdo? En condiciones patológicas o de infección, pues se va a llevar a cabo un fenómeno inflamatorio porque estas células que estaban sensando
detectaron un agente peligroso que viene acompañado de daño, ocasionó daño en las mucosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué en las mucosas, este tejido linfóide asociado a mucosas no siempre está activado? ¿Por qué no siempre está produciendo una respuesta potente contra la microbiota? Porque hay mecanismos para censar, como las células M y las células dendríticas del intestino, y detectar cuando esta microbiota es una microbiota sana o cuando se trata de una infección. Cuando hay una infección que está produciendo daño, entonces cambia todo este microambiente para montar un fenómeno inflamatorio. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy importante. Sí, adelante. ¿Cómo montas la respuesta inflamatoria? ¿Es productora de histamina? Así es. Va a haber, bueno, la célula dendrítica no produce histamina, ¿no? Sí va a haber células cebadas. Ustedes saben que por todos lados hay células cebadas, pero tiene que ver con otras citocinas. La célula dendrítica, cuando detecta que hay un microorganismo peligroso, produce citocinas de inflamación. Por ejemplo, interleucina 6, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, TNF, por ejemplo, interleucina 1. Dependiendo del agente que haya, podrá producir otras citocinas, pero estas tres son típicas que indican inflamación. Asimismo, si hay daño en las células, también podrán activarse células cebadas que produzcan histamina. ¿Sí? Pablo, en ese espacio, en el lumen, hay... Bueno, es que me quedé con la idea que hay, por ejemplo, C3 en el suero, ¿no? Pero en el espacio luminal hay C3 que se están hidrolizando y pegando a las paredes de este microorganismo, ¿o en el lumen no? Sí hay. Sí hay, en especial cuando hay un fenómeno inflamatorio, sale este complemento. Sin embargo, aquí más bien juega un papel importante péptidos antimicrobianos. Las células epiteliales producen altas concentraciones de péptidos antimicrobianos justamente para mantener a raya la microbiota. También, por ejemplo, proteínas de fase aguda, como las proteínas fijadoras de hierro, juegan un papel importante en el equilibrio de estas mucosas. Sí hay complemento porque ustedes sepan que las células epiteliales del intestino secretan muchos compuestos. Entre estos compuestos hay muchos mecanismos moleculares de la respuesta inmune innata. Lisozima, péptidos antimicrobianos, proteínas de fase aguda en estados basales. ¿Sí? Ok, ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Pues entonces, ese es el tejido linfoide asociado a mucosas. Las mucosas son, nos daría para hacer un curso completo de tejido de la inmunidad de las mucosas. Pero lo que es muy importante que conozcan es que una mucosa sana siempre se encuentra en un estado de no inflamación a pesar de que tienen microorganismos. Solamente bajo señales de daño, de infección, es que se inicia un proceso inflamatorio. Si no, imagínense, a ver, el pollito que nos comemos en un sándwich o las croquetas, la proteína de pollo, de res que vienen en las croquetas o los alimentos animales, son propios, son elementos extraños o propios. Propios. Extraños. Propios o extraños. ¿Quién da más? ¿Lo que nos comemos? Sí, son extraños. Es extraño, ¿no? Sí, en realidad es extraño. Sí, imagínense, cada vez que estuviéramos comiendo una proteína que no es de origen nuestro, se inflamaría el intestino, porque es algo extraño. Entonces, en las mucosas, generalmente debe haber un ambiente de tolerancia. La tolerancia significa no respuesta. No respuesta. ¿Por qué? Pues porque para empezar, en las mucosas hay microbiota, se encuentra el microbioma, pero también hay antígenos, por ejemplo, del entorno. Uno puede respirar antígenos que vienen disueltos que vienen flotando en el aire. Comemos constantemente antígenos que son nutrientes.
pero en su estructura general de la proteína que nos comimos puede haber un antígeno. Sin embargo, en una mucosa sana debe haber un ambiente de tolerancia, no respuesta. Pero cuando hay un evento de daño, si hay daño, entonces se elimina la tolerancia, empieza la respuesta y esto permite que se monte una respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Entonces con esto terminaríamos de ver órganos linfoides secundarios. Ahí está todo lo que estábamos mencionando. Almacenan a los linfocitos B y a los linfocitos T. Ustedes ya lo vieron, cómo están acomodados. Los linfocitos B en los folículos, los T en la región parafolicular. ¿Qué más hacen? Captan antígenos. Captas antígenos. Ahí se puede recibir al antígeno. ¿Cómo? Pues en el vaso ya vimos que el antígeno puede llegar por sangre. En los linfonodos ya vimos cómo llega por la linfa y puede llegar solo o acompañado. Solo o acompañado el antígeno. Captan antígeno. Y ahí es el lugar donde se monta y disemina la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí están las 3 características que hablamos de los órganos linfoides secundarios. Y ahora ustedes ya pueden decir en qué parte y cómo es que ocurre estos fenómenos, ¿no? De todas maneras los vamos a ver ahorita más a detalle. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Con esto ya entendemos un poco el escenario donde ocurren las cosas, ¿sí? Fíjense, hemos estado como armando una historia por partes, ¿no? Como si fuese una especie de serie, ¿no? Ya contamos la historia de quiénes son los linfocitos B y los linfocitos T. Ya sabemos quiénes son, dónde se originan, quiénes son sus padres, sus madres de origen celular. Sabemos todo lo que tiene que pasar en sus órganos linfoides primarios para desarrollarse y generar a estos personajes. Y también sabemos dónde viven. Ahorita hablamos en los órganos linfoides secundarios, el escenario donde residen y el escenario donde pueden llevar a cabo su actuación principal. La respuesta, montar la respuesta al antígeno, a lo extraño, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver quién es la contraparte de este reconocimiento. Entonces, ¿qué puede ser eso extraño que reconoce el sistema inmune? A eso le llamamos antígeno. El antígeno es una sustancia reconocida como extraña. ¿Cómo se puede reconocer algo como extraño? Pues es que exista, para que algo se pueda reconocer como extraño, es porque existe algún receptor que lo reconozca. ¿Qué receptores conocemos que pueden existir para reconocer lo extraño? Bueno, hablamos de un reconocimiento general, reconocimientos por parte de la respuesta inmune innata. Ustedes se acuerdan que estos receptores, por ejemplo, aquí tenemos a los PRRs. Estos receptores también reconocen lo extraño, ustedes están de acuerdo, pero reconocen lo extraño de una manera muy general. Otros receptores que sirven para reconocer lo extraño, pero sin embargo estos PRRs sí son receptores para reconocer lo extraño. Pero hablamos de otros receptores, por ejemplo, el BCR o bien el TCR. Para hablar de lo que se puede reconocer del antígeno, tenemos que hablar de cuáles son los receptores para reconocer eso extraño. Muy bien, entonces les voy a dar una información importante. ¿Ustedes se acuerdan que el linfocito B tiene puesto su receptor en la superficie? Que es el BCR. Bueno, cuando el linfocito B reconoce a su antígeno,
Ujú. Tiene la posibilidad de ser activado si los estímulos del antígeno son los adecuados. Este linfocito B este linfocito B se va a volver una célula distinta. ¿Alguien se acuerda cómo le llamamos a la célula efectora del linfocito B? ¿Plasmáticas? Muy bien. La célula plasmática. Se vuelve una célula plasmática. Ujú. Y esta célula plasmática, este receptor que tenía en forma de BCR, esta célula plasmática ahora lo va a liberar de manera soluble. Fíjense, este mismo BCR que aquí está pegado a la membrana de la célula, está aquí adaptado. Cuando el linfocito B se vuelve célula plasmática, este mismo BCR ahora lo libera de manera soluble en altas concentraciones. Muchas copias de este BCR, pero ya no le llamamos BCR, ahora le llamamos anticuerpos. Ujú. Se les conoce como anticuerpos. También se les conoce como inmunoglobulinas, es lo mismo. Inmunoglobulinas. Ajá. Estos BCRs, el linfocito B, ahora se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas cuando se secretan de manera soluble, ¿de acuerdo? Pero estructuralmente es técnicamente lo mismo. Ujú. Nada más quería que sepan esto, porque así como el BCR puede reconocer al antígeno, también los anticuerpos, que terminan siendo una estructura parecida, los anticuerpos inmunoglobulinas, también sirven para reconocer al antígeno. Ujú. ¿Alguna duda? Pablo, los BCRs y los TCRs, es que me confundí, solo pueden reconocer antígenos ligados a MSHs, ¿no? Los TCRs. Ujú. Acuérdense que el TCR reconoce solamente cuando hay MHCs, ¿no? Clase 1, clase 2, dependiendo qué linfocito T sea. El BCR sí puede reconocer antígenos de manera soluble. Solito el BCR puede reconocer antígenos, como aquí, o bien puede hacerlo ya en su forma soluble. La unión antígeno-anticuerpo de la que tanto hemos hablado no es otra cosa más que el anticuerpo pegado a su antígeno. ¿Sí estamos? ¿Quedó claro lo que les expliqué ahorita? Sí, y me imagino que hay un estímulo para que el linfocito B se diferencie célula plasmática, ¿no? Así es. Cuando el linfocito B reconoce con su BCR, vamos a ver esto justamente, se llama la respuesta de linfocitos B, la respuesta humoral. Es el tema, de entre dos temas, es el que vamos a ver. ¿Cómo le hace el linfocito B para volverse esto y para producir anticuerpos? Ahorita solo es como una mera anticipación, que sepan, porque cuando hablamos de antígeno, ¿qué es esto extraño que sustancia reconocida como extraña? ¿Cómo podemos reconocerlo como extraño? Ah, bueno, pues para reconocer un antígeno tiene que haber algo que se le una. ¿Qué puede ser ese receptor que lo reconozca? Puede ser un PRR, puede ser un BCR cuando está pegado al linfocito B, puede ser un TCR cuando está mostrado en MHC, pero también puede ser el anticuerpo solito, también puede reconocer al antígeno. Entonces, fíjense, para reconocer a un antígeno, ¿cómo le podemos hacer? Ah, pues se puede reconocer en su forma de BCR cuando aún está pegado al linfocito B. Aquí puede haber reconocimiento, pero también puede ser reconocimiento del antígeno una vez que el linfocito B se vuelve célula plasmática y produce anticuerpos que reconozcan al antígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ok, gracias. Sí, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es esto del antígeno? Bueno, pues el antígeno es esta sustancia extraña, es una molécula extraña. Muy importante es que no porque sea una molécula extraña siempre se va a montar una respuesta inmune adecuada. Hay circunstancias que pueden hacer que algo se detecte o no se detecte como
y se monta una respuesta inmune. Entonces, cuando un antígeno desencadena una respuesta inmune, entonces le podemos llamar también inmunógeno. Sin embargo, hay antígenos que se pueden reconocer, pero que no tienen la suficiente, no generan el suficiente estímulo para hacer una respuesta inmune. Entonces, por lo tanto, no todos los antígenos son inmunógenos. Hay antígenos que no tienen las características suficientes para montar una buena respuesta inmune. Entonces, nada más detalle con esta diferencia. Cuando un antígeno tiene lo suficiente para montar una respuesta inmune, ahorita vamos a ver qué es esto de lo suficiente, entonces le llamamos inmunógeno. Pero hay antígenos que pueden ser muy pobres en su estímulo y entonces no desencadenar una respuesta inmune. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hablar de qué es este antígeno. Pues este antígeno es algo extraño, ¿eh? Para empezar, debe de tratarse de algo extraño. Y vamos a hablar de cuáles son las características físico-químicas. Características físico-químicas. Las características físico-químicas de un antígeno, de un buen antígeno. ¿De acuerdo? Características físico-químicas del antígeno. Aquí tenemos, por ejemplo, la naturaleza química, es la primera. Naturaleza química. Una primera característica muy importante es la naturaleza química. Aquí tenemos que aquello que es más inmunogénico, o que son características para que sea más inmunogénico, tenemos que lo que es más inmunogénico son las proteínas. Lo que está hecho de proteínas es más inmunogénico que, por ejemplo, lo que está hecho de carbohidratos. En segundo lugar, tenemos a los carbohidratos. Son menos inmunogénicos. Después tenemos a los ácidos nucleicos. Y tenemos también en una menor concentración a los lípidos. Entonces, si queremos pensar en qué puede ser un buen antígeno, qué puede ser un buen inmunógeno, pues aquello que esté hecho de proteínas es más antigénico que lo que esté hecho de carbohidratos, de ácidos nucleicos o de lípidos. ¿De acuerdo? Otra característica importante físico-química es el tamaño. El tamaño de la molécula. Cuando es mayor a 20 kilodaltones, es muy inmunogénico. Cuando está entre 20 y 10 kilodaltones, es moderadamente inmunogénico. Y cuando es menor a 1 kilodaltón, es muy poco antigénico. Es poco antigénico. Fíjense, estamos hablando de características físico-químicas para que un antígeno estimule la respuesta inmune. ¿De acuerdo? La primera característica que puede ser importante para que algo digamos que es antigénico es que sean proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, en ese orden. En segundo lugar, tenemos el tamaño. Que sean mayores a 20 kilodaltones, nos vuelven muy inmunogénicos. Mayores a 10 kilodaltones o menores a 1 kilodaltón, los vuelve pobremente inmunogénicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Sí, perfecto. Otra característica es la complejidad de la molécula.
Otra es la complejidad. Al sistema inmune le gustan las cosas variables, diversas. Entonces, por ejemplo, las proteínas que tienen estructuras terciarias o cuaternarias. Usted sabe que estamos hablando del plegamiento de las proteínas. Una proteína que es así compleja, enredada, que tiene puentes disulfuro, que tiene estructura, complejidad, que tiene complejidad su estructura, o bien cuaternaria si tiene asociada alguna otra proteína y que están ensambladas. Lo complejo es más inmunogénico, ¿de acuerdo? Mientras que aquellos compuestos que son muy repetidos, que son muy monótonos, por ejemplo, algunos elementos poliméricos, como por ejemplo los polisacáridos, ¿no? Los polisacáridos, pues son pobremente inmunogénicos. Son muy repetidos. Son cadenas de una unidad y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, que vuelve muy monótono. Entonces estos son pobremente inmunogénicos. Por ejemplo, la grenetina. La grenetina también es, aunque están hechos de aminoácidos, también son cadenas repetidas de unos pocos aminoácidos, lo cual le resta complejidad. Entonces, estructuras más complejas, por ejemplo, proteínas, estructuras terciarias y cuaternarias, son más inmunogénicas que todo lo que sea polimérico repetido, por ejemplo, los polisacáridos. ¿Sí? Otra característica, además de la complejidad, es la estabilidad estructural. Estabilidad estructural. La estabilidad estructural significa que la molécula tenga firmeza, que el antígeno tenga firmeza. ¿De qué depende que tenga firmeza? De los aminoácidos que lo componen. Los aminoácidos aromáticos le dan mayor firmeza, le dan mayor estabilidad. Fenilalanina, tirosina, triptofano. Entonces, fíjense que mientras más aminoácidos aromáticos tenga un antígeno, se vuelve más firme. Y es que imagínense que los receptores, por ejemplo, el BCR, o también anticuerpo, pues para acoplarse, ustedes se acuerdan cómo está hecho este receptor, pues ustedes saben que en la región de reconocimiento del antígeno tiene una forma, ¿no? Y que esta forma pues puede compaginar con alguna región de un antígeno. ¿Sí me siguen? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí. Ok, perfecto. Es que ya no sé si se corta. Entonces, ¿qué pasa si el antígeno tiene una estructura muy blanda? Pues es como si ustedes quisieran agarrar con su mano, por ejemplo, una bolita de gel para el cabello. Pues pierde la forma en cuanto lo sujetamos, se moldea. Si un antígeno no tiene cierta firmeza, estabilidad estructural, pues entonces es poco detectable por los receptores, ya sea de un linfocito B que tiene este BCR en su superficie o por anticuerpo suelto, ¿no? Entonces, la estabilidad estructural también es muy importante, ¿sí? Estas son las características fisicoquímicas del antígeno. Ojo, estamos hablando de características intrínsecas de cómo tiene que ser este antígeno para que además de ser antígeno sea inmunógeno, ¿sí? Si el antígeno no cuenta con estas características, por ejemplo, puede ser una proteína, sí, puede tener estabilidad estructural, sí, pero es muy pequeña. O sea, al ser tan pequeña, deja de ser un buen antígeno, deja de ser un buen inmunógeno, ¿de acuerdo? Entonces, es antígeno, pero no inmunógeno. Entonces,
son las características fisicoquímicas del antígeno, lo que le corresponde al antígeno. Pero hay otras condiciones que influyen en que un antígeno sea un buen inmunógeno. Condiciones adicionales. Una cosa importante es la ruta de administración. Hay antígenos que si se ingresan por una vía de administración no son inmunógenos. Pero si se administran por otra, sí. Imagínense ustedes, si le damos de comer a un perro normal, le damos de comer pollo, pues es un antígeno el pollo, la proteína de pollo, sí, sí es un antígeno. Pero al ingresar por la mucosa gastrointestinal, en el ambiente de tolerancia, no se va a reconocer ese antígeno como un inmunógeno. Por el contrario, si esa misma proteína de pollo la inyectamos en el paciente, si esta misma proteína de pollo se la inyectamos al perro, lo más probable es que ese antígeno sí se vuelva un inmunógeno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se atraviesan o se lleva un antígeno a una región anatómica en la cual no tendría por qué tener contacto, también se puede volver un potente inmunógeno. Es por ello que hay pues un debate importante, de esto lo vamos a ver seguro con el doctor Basurto y también lo discutiremos, pero pues hay muchas vacunas que se tratan de administrar por vía oral, pero frecuentemente no son exitosas. ¿Por qué? Pues porque por la vía oral en esta ruta de administración hay un ambiente generalmente de tolerancia. Pocas vacunas son las que son exitosas por vía oral, por ejemplo la de la polio. ¿Se acuerdan que hay unas gotitas súper amargas que nos daban? No sé si se acuerdan. Es una vacuna que se desarrolló con otras características para que pudiera hacerlo. De hecho, se desarrolló desde los años 50. Fue un gran éxito, ¿no? La vacuna Sabin, esta que se utiliza. Pero es un ejemplo de por qué hay agentes o antígenos que pueden ser altamente inmunogénicos dependiendo de la vía de administración. Esa es una condición adicional para que pueda hacer algo, para que un antígeno pueda ser inmunogénico. Otra condición adicional es la dosis. Si se da una dosis muy baja del antígeno, a una menor concentración de la dosis, también existe una menor probabilidad de que tenga una respuesta. Puede ser muy buen inmunógeno, puede ser muy buen, un antígeno que estimule mucho la respuesta inmune, pero si no se da en la concentración adecuada porque traje la vacuna en el overol y la calenté todo el día y le dio el sol y fue bajando la dosis, ya lo que le termino inoculando es una cantidad muy poca. O al momento de que inyecto al perrito no me doy cuenta y saco la aguja por el otro lado y le termino echando bien poquita dosis de manera subcutánea y una gran cantidad sobre el pelaje, ¿no? Esto en ocasiones les ocurre, o sacan antes la aguja del paciente y se va una parte del volumen, se queda en la superficie del animal en lugar de inocular. A muchos nos ha pasado a lo largo ¿no? Entonces nada más hay que estar al pendiente de eso para que llegue la dosis adecuada. Otra condición adicional es que existen algunos materiales que son muy inertes. Hay materiales inertes, es decir, no reaccionan. No reaccionan y es poco probable que sean antigénicos e inmunogénicos. Por ejemplo, todos los materiales que se utilizan para las prótesis, metales, plásticos, otros polímeros que se utilizan, por ejemplo, para clavos, placas de reparación ortopédica, por ejemplo, algunas prótesis como para válvulas cardíacas, implantes, etcétera. Se busca ahí, pues lo que estamos buscando justamente es que sean materiales lo más inertes posibles, porque no queremos que la respuesta inmune los reconozca y monte una respuesta contra ellos. Sin embargo, hay algunos casos
en los cuales se puede dar una degradación a largo plazo de ciertos polímeros, o bien la generación de algunos óxidos por parte de los metales que puedan generar algún tipo de respuesta, o bien una afección a la respuesta inmune. Entonces, estos son condiciones adicionales, las vías, las dosis, y también considerar si se trata de materiales que no tienen la posibilidad de reaccionar. En este caso, el hecho de que sean inertes, pues es una característica favorable, puesto que se utiliza para generar alguna pues mejora médica, ¿no? O sea, reparar los huesos o suplir algún tejido que se dañó. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Pablo, yo Sí, tengo adelante. una pregunta. Adelante. En el caso de los materiales inertes, si hay una respuesta inmune, o sea, ¿es 100% por el material o puede ser por el propio organismo? O sea, que no tenga nada que ver con el material. En general, se debe más a los materiales. Claro que en la biología siempre hay individuos que puedan tener una respuesta diferenciada, ¿no? No en todos los pacientes se pueden observar los mismos mecanismos de rechazo. Depende también de características genéticas, depende de la región, depende de la edad. Pero en términos generales, cuando se califica un material para poder hacer este tipo de prótesis, es porque pasó una serie de pruebas. A todos estos se les conoce como dispositivos médicos. Todo aquello que interactúa de manera temporal o permanente con un individuo, tiene contacto con el individuo, con un paciente, se le conoce como dispositivo médico. Dentro de los dispositivos médicos hay algunos que tienen un nivel de interacción mayor o que su tiempo de contacto es de largo plazo o bien permanente. En estos, para validar estos materiales como inertes, debieron de haber pasado una serie de pruebas. Sin embargo, siempre hay casos, en la biología sabemos que existen, de algún paciente, algún individuo, que pueda generar algún tipo de rechazo o algún proceso inflamatorio crónico como respuesta a la presencia física de un material pues que no estaba ahí, en ese tejido, ¿no? Entonces, sí hay la posibilidad, puede seguir siendo un material inerte, es decir, no reaccionó, no es que esté liberando alguna subunidad, el metal o el plástico, pero sí la presencia física de un cuerpo teniendo contacto con los tejidos puede desencadenar en algunos pacientes eventos inflamatorios crónicos. Se evalúan distintos parámetros para poder validar un dispositivo médico, ¿eh? No solamente es eso, pueden ser inmunosupresores, pueden ser inmunoestimulantes, pueden producir algunos otros fenómenos inmunológicos. Se los platico porque esto que les estoy contando, en algún momento me tocó platicárselo a la Cámara de la Industria Farmacéutica en una vinculación que tuvimos a través de la Unidad de Investigación Preclínica, que es un área de investigación de la Facultad de Química con quienes colaboramos algunas personas de la facultad. Entonces, más o menos, ahí más o menos les platico eso, ¿no? No sé si respondí la duda. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, estas son características del antígeno, ¿no? Ya hablamos características intrínsecas, sus fisicoquímicas, pero también hay otras situaciones, otras variables que hay que considerar que son adicionales, como estas que les mencioné. Pero bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo el reconocimiento del antígeno? Esto es muy importante. ¿Cómo es ya la interacción del antígeno? Bueno, primero quiero que sepan que el antígeno, le voy a dar así una forma esquemática, el antígeno tiene múltiples sitios que pueden ser reconocidos por los receptores. Por ejemplo, vamos a ocupar para todo esto el ejemplo del antígeno y el anticuerpo. Pero ustedes saben que el anticuerpo es la forma soluble del BCR, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben que nada más que está libre. Bueno, pues el antígeno tiene múltiples regiones que pueden ser reconocidas, ya sea por el BCR o por el TCR cuando este es presentado. Entonces, un antígeno en realidad está hecho, es una estructura que puede tener múltiples regiones distintas para que pueden ser reconocidas. Por ejemplo, este antígeno tiene una región que puede ser reconocida,
que tiene esta forma, pero tiene otra región que puede ser reconocida que tiene una forma como de cuadradito, y tiene otra región que puede ser reconocida que tiene esta forma. A la región del antígeno que es reconocida por el receptor, por el anticuerpo, el BCR o el TCR, se le conoce como epítope. Epítope. También conocido como epítopo, epítope, o también se conoce como determinante antigénico. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces, fíjense como un solo antígeno. Pablo, ¿Sí? ¿podrías repetir qué era epítope? Sí. El epítope es la región del antígeno que está siendo reconocida por el anticuerpo, o el BCR o el TCR. Entonces, imaginemos que este BCR, este anticuerpo que les dibujé, tiene un sitio de reconocimiento con esta forma. ¿Quién se podrá adaptar? Pues este epítope. Entonces, el epítope es la región del antígeno, o es una región de un antígeno que está siendo reconocida por un receptor o un anticuerpo. Entonces, fíjense como un solo antígeno tiene múltiples epítopes o epítopos. Algún linfocito B en su azar tendrá un BCR que reconozca este epítope, pero algún otro linfocito B podrá tener un BCR que reconoce al cuadrado. Es capaz de reconocer este sitio. Entonces, fíjense, un solo antígeno tiene múltiples epítopes, tiene muchos lugares donde puede ser reconocido. A la región del antígeno le llamamos epítope, y a la región del receptor o del anticuerpo le llamamos parátopo. A la región del anticuerpo que reconoce al epítope le llamamos parátopo. Parátopo, ¿de acuerdo? Entonces, el epítope es la región del antígeno que es reconocida y el parátopo es la región que reconoce. Un solo antígeno tiene múltiples epítopes, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Pablo, entonces una proteína por sí sola, por ejemplo, que se lisó a una bacteria y van por ahí lipopolisacáridos, carbohidratos solubles, no se consideran antígenos porque no es una estructura con varias estructuras, sino son cadenas de carbono y así, ¿esos no serían antígenos? Pues si tienen el tamaño, la complejidad, etcétera, sí son antígenos. Dependiendo de qué es su unidad de esa molécula, si cubre con las características, sí puede ser reconocido. Dependería ya en particular de qué es su unidad. Pero sí puede ser reconocido, ¿eh? O sea, si se fragmenta una bacteria, pues esto puede ser una bacteria. Imagínense, bueno, puede ser una bacteria con muchísimas cosas, pero también puede ser una subunidad de una bacteria. Pensemos una proteína. Para que nos demos una idea, ¿qué puede ser un antígeno? Pues aquí está, imagínense una bacteria. Pero la bacteria está hecha de miles de compuestos distintos. Flagelina, sistemas de secreción, bombas que le sirven para mantener el equilibrio iónico, proteínas internas que le dan el funcionamiento metabólico. Una bacteria es un súper antígeno, es una cosa enorme, ¿de acuerdo? ¿Le podemos llamar antígeno? Sí, porque es extraño. Pero este es un antígeno que está hecho de muchísimos antígenos. Si yo agarro, por ejemplo, una porina, es una estructura que sirve, son poros de los microorganismos. Si yo agarro una estructura de porina, esta pequeña subunidad es una cosa hipercompleja. Es así una proteína, imagínense, ¿no? Esto que les dibujé aquí, en realidad es una estructura súper compleja. Esto es un antígeno también y puede tener múltiples regiones de reconocimiento. Puede tener un epítope que sea esta región de unión de estas proteínas y aquí puede haber un anticuerpo reconociendo.
Esta región de aquí adentro que tiene este piquito puede ser otro epítope que está siendo reconocido por un anticuerpo. Esta curvatura de acá puede ser otro epítope que está siendo reconocido por un anticuerpo. Entonces, si se dan cuenta, pues esta bacteria tiene miles, decenas de miles de sitios donde puede haber epítopes que sean reconocidos. Cuando esta bacteria es fagocitada y destruida y lisada, pues todos estos componentes ahora están por separado. Después de la fagocitosis o de la netosis, lo que ustedes quieran, esta bacteria ahora es un desbarajuste así. Sin embargo, dentro de estas subunidades, pues podemos encontrar fragmentos de las porinas, ¿no? O la porina completa, que pueda ser a su vez reconocida en múltiples sitios, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que nos demos una idea, que cuando hablo de un antígeno, puedo estarme refiriendo, cuando está todo ensamblado, pues ese antígeno se le llega a llamar, por ejemplo, a la bacteria, o algún fragmento de la bacteria. Pero también si sacamos sus subunidades y agarramos estos flagelos que tienen, es posible que estos flagelos completos también estén llenos por distintos sitios de epítopes. Tendrá un epítope para reconocerse en este sitio, otro en este sitio, otro en este sitio, otro en la punta. Estoy inventando, ¿no? Pero lo que le estoy platicando es que este antígeno podemos hablar de antígeno. Cuando está todo ensamblada la estructura del microorganismo, ¿es un antígeno? Sí, sí es un antígeno. Pero también yo lo puedo separar en muchos otros antígenos más pequeños. Y a su vez, la región del antígeno que está siendo detectada por el anticuerpo, a esa región le llamamos epítope. ¿Sí fue claro? En esto del micromundo. Sí, gracias, Pablo. De acuerdo. Bueno, hasta acá nos vamos a quedar por esta clase, ya estamos en tiempo. Entonces, les pido que revisen el tema de antígeno